Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Identidad Nacional. Hoy estoy muy contento porque está conmigo mi querido amigo, el doctor Pedro Salmerón, que se va a echar unos pulquitos conmigo mientras platicamos de la identidad nacional. ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien, Jorge, y más con este curado de piñón. El mío es de cerecita, ¿vamos a probarlo? Oye, gracias por invitarme. ¿De qué va esto? Cuéntame. Pues estamos hablando acerca de cómo somos los mexicanos, de dónde encontramos nuestras raíces, cómo esta nueva transformación nos está hablando de volver a encontrarnos. Por ejemplo, en tu libro de la batalla de Tenochtitlán, que a mí me parece fundamental en este nuevo concepto que hay de entendernos, ya no como derrotados, ¿no? Porque nos vendían mucho esto de jugamos como nunca, perdimos como siempre. Mira, 3 cosas para abrir boca. Primero, yo creo que no hay una forma de ser mexicano ni hay una identidad mexicana, sino como 120 millones de identidades del mexicano, de la mexicana. ¿Sí? Segundo, esta idea tan cercana a los intelectuales del poder, del antiguo poder, de la derrota, omite que algunos de los héroes populares por excelencia fueron grandes victoriosos, como Juárez o como Lázaro Cárdenas. ¿Sí? Y que, por ejemplo, yo veo que yendo a los deportes, ahorita que acaban de retirar el número 34 de los Dodgers de Los Ángeles, los deportistas más seguidos son Julio César Chávez o Fernando Valenzuela o Hugo Sánchez y no los derrotados. Entonces, no lo veo tan así como dicen ellos. Y finalmente, esta idea de que descendemos de los mexicas derrotados es una construcción ideológica. Ahorita vamos a decir cómo y de quién. Casualmente, no sé cómo se transmite el programa, mi querido Jorge, pero estamos filmando, nos están grabando ahorita, aquí en el Museo del Pulque, un 13 de agosto, a 502 años de la caída de México Tenochtitlan, y al lado de San Hipólito. San Hipólito, que fue donde empieza la gran derrota de los españoles y sus aliados en 1520, la llamada Noche de la Huida, o la que yo llamo Noche de la Huida. San Hipólito se convierte en el santo patrón de la ciudad española, porque el 13 de agosto es día de San Hipólito y es el día que aquí muy cerquita, a 4 estaciones del metro, en el barrio de Tepito, o donde hoy es el barrio de Tepito, Cuauhtémoc es capturado, ¿no? Entonces, ese día 13 de agosto, San Hipólito convierte San Hipólito en el patrón de la ciudad, y todos los años, el 13 de agosto, sacaban a pasear a San Hipólito, a darle la vuelta a la ciudad en un desfile que conmemoraba, que recordaba, que festejaba la caída de México Tenochtitlan, y durante 300 años se hizo así, y era en realidad tan impopular que nada más dejó de ser patrocinado oficialmente, y nadie se acuerda de San Hipólito aquí abajito, sino de San Judas Tadeo. Fue reemplazado popularmente, ¿no? Bueno, con eso quería empezar. Ahorita, si quieres, le entramos ya a lo macizo. Maestro, ¿cómo está, maestro? Maestro, hoy me llamo Jesús. Maestro Agúndez. Jesús. Aquí les vengo a invitar a los amigos cómo se cata un pulque blanco, fuerte y campechanito, y los demás ya son curados del mismo pulque. Suponiendo solo tienes que oler lo agrio, si le gusta probar, ese es lo agrio, el olor, lo cata en el paladar, y le hace, porque lo está probando en el mismo paladar y sabe si está fuerte, qué tipo de pulque. ¿De dónde traen su pulque? Nosotros traemos un pulque de 2 lados, que traemos un pulque más agrito, lo que es más agrito por lo del estado de que es de Tlaxcala. Traemos un pulque de Tlaxcala y traemos otro pulque de Hidalgo, de Singiluca, con el gran amigo ese. Recién llegado. Pues muy bien, pues gracias. Empezamos a decir glu a ver qué sabe. Y aparte el primer curado, hace muchos años los primeros curados lo hicieron los mexicas. Los mexicas lo hicieron con el curado de nopal. Y ya después fue el curado de tuna, pero lo machacaban con un palo que le decían el dale, ¿no? Ellos, dale. Y sacaron nomás así y con el aguamiel lo hicieron su pulque primero mezclado, los mexicas, en ese tiempo. Pues muy bien.
Pues le agradecemos mucho. Mucho gusto. Como Un siempre, placer, es un gustazo verlo y aprender de usted, Igualmente. querido maestro. Estamos aquí, lo dijo, para que guste. Gracias. Actualmente estamos discutiendo permanentemente la historia. Y al discutirla, la revivimos y al revivirla la volvemos a hacer nuestra, pero ahora los mexicanos como sujetos activos. Es decir, discutimos la historia y no nada más como nos la enseñaron a los que fuimos a la secundaria, la prepa, la primaria en los años 80, 70 del siglo pasado, que éramos receptáculos de información. Salvo algún maestro muy valiente, en realidad a ti te zambutían el plan de estudios, te lo tenías que memorizar para reproducirlo en los exámenes siguientes. Y el propio maestro tenía muy poco margen de libertad, porque si el maestro no te enseñaba el plan de estudios en la secundaria, te podía joder la vida porque no podías pasar el examen de admisión a la prepa, ¿no? Entonces estaba encajonado a algo. Ahora, en lugar de ser mero receptáculo, estamos discutiendo. Este año discutimos mucho sobre Pancho Villa. El año antepasado discutimos muchísimo esto del 13 de agosto de 1521. Y creo que ahí está la construcción. Tú me preguntas sobre identidad o sobre nación, y mi primera identidad nacional y la nación misma son construcciones históricas. Es decir, no existen de por sí, no son esencias. Es decir, no hay una cosa que se llame México ni una cosa que se llame mexicano, sino una construcción a lo largo de la historia desde la ideología de eso. Y no nos hemos dado cuenta cabalmente, o no lo hemos difundido lo suficiente, una cuestión fundamental. Primero, y voy a ser heterodoxo, llamarle a esta cosa, a todo esto, a todo el país, a los 2 millones de kilómetros cuadrados, México, y llamarnos a los 120 millones que lo poblamos mexicanos, ya es un error ideológico. ¿Cuál es ese error ideológico? México era solamente esta ciudad que estamos pisando, que sí estamos en este momento en las orillas del barrio de San Juan, bueno, del barrio de Moyacuan, de la Gran Tenochtitlan, ¿sí? Y entonces esto era México, pero solo esto era México. Solo 200,000 o medio millón de los 15 millones de mesoamericanos eran mexicas, que luego en español se le puso mexicanos. ¿Por qué el gentilicio de esta ciudad y el nombre de esta ciudad se transfiere al resto del país, al resto de las culturas, al resto de las naciones? Por una trampa de interpretación que hace ni más ni menos que Hernán Cortés. El culpable de que nos llamemos mexicanos es Hernán Cortés. Porque Hernán Cortés inventa en su carta de 1520 un imperio. Se inventa que había un imperio mexica o mexicano, ¿sí? y se inventa que el emperador de ese imperio le entrega la soberanía a otro emperador, el emperador Carlos. ¿Sí? Y al hacer eso, todos los súbditos de ese imperio ya son súbditos del otro emperador. Y entonces, al levantarse en armas contra él, 9 meses después de esta supuesta ceremonia de entrega de la soberanía, en realidad los mexicas se rebelan contra su legítimo emperador, que es Carlos, y son rebeldes. Todo eso es una construcción ideológica para justificar la dominación de los pueblos mesoamericanos en términos o de acuerdo con las leyes europeas, con las tradiciones europeas. Y entonces, cuando nos dicen que somos descendientes de los mexica vencidos, siguen inventando. Es muy curioso porque yo hacía un ejercicio que cada vez me sale mejor, cada vez la gente se da cuenta de lo que nos habían hecho, y voy preguntando, a ver, ¿quiénes de aquí son mestizos de mexica y español? Y en casi todos lados, toda la gente levantaba la mano. Y entonces le preguntaba, a ver, perdón, ¿tú tienes identificados a tus antepasados indígenas? Sí, ¿de dónde eran? De tal, entonces seguramente eran zapotecos, mixtecos, u otomís, o purépechas, o qué sé yo, pero no mexicas. Es más, los mexicas eran una minoría entre los nahuas, y los nahuas eran una minoría entre las naciones mesoamericanas. Y entonces se creó la idea de que, esa idea de que el mexicano era el descendiente del mexica vencido y del español vencedor,
Y se va generando una idea de dominación, de sometimiento y también una idea bien racista de lo mexicano y del mestizaje. Que el mestizaje no es un hecho histórico en sí. Pensemos que en 1800 más del 70% de los nacidos en lo que hoy es México eran indígenas. El mestizaje es mucho más cultural y mucho más tardío de lo que nos habían contado. No es el símbolo del hermosísimo mural de González Camarena donde se están cruzando mutuamente con las armas el guerrero águila y el caballero español de brillante armadura, que todo es falso. Por ejemplo, puedo decirles que los 400 o 1000 o 2000 castellanos que estuvieron en lo que hoy es México en 1521 no usaban armaduras, no servían y eran un enorme estorbo y además eran carísimas y eso básicamente era puro pobretón. La idea que, o sea, todas las ideas que tenemos están mal, incluida la del español en su brillante armadura y la gran dominación de la armadura o el caballo sobre el indígena, ¿no? Entonces, fue Cortés pues el que inventa que había un imperio mexicano y a partir de ahí, ¿por qué le llamamos México? Fíjate que, para terminar con la idea del nombre de México, ¿cómo se les empieza a ocurrir a los que luchan por la independencia que esto es México? ¿Sí? Que no se llama Nueva España. El cura Hidalgo decía la América Septentrional Española, porque no había un nombre genérico. Y es a Morelos y a sus amigos a los que se les ocurre el mejor nombre posible, que es Anáhuac. Y tratan de inventar un país que nunca existió. Le hicieron una constitución, le dibujaron un mapa, una serie de leyes, ¿sí? El Congreso de la Anáhuac, la Constitución de la Anáhuac. Y Anáhuac significa en náhuatl más o menos algo así como el mundo, ¿sí? Y el Anáhuac sí era mucho más abarcador que México. No sé en qué momento de 1520-21 reemplazan Anáhuac por México y desde ahí se vuelve a imponer la idea de que había una raíz anterior que era lo mexicano y no lo otomí o lo maya o lo purépecha o qué sé yo, sino lo mexicano, que lo mexicano es lo mexica, ni siquiera lo náhuatl. Aunque ya en la colonia se le dice mexicano a todo hablante de náhuatl, incluidos curiosamente, poco a poco los tlaxcaltecas. Aunque los tlaxcaltecas rechazaban el apelativo mexicano, pero incluidos aquellos nahuas que lucharon contra México Tenochtitlan, como los tlaxcaltecas, los huejotzingas, los ochimilcas o los chalcas, ya se va difundiendo la palabra mexicano a todo hablante de náhuatl. ¿Sí? Pero bueno, esa idea de Cortés se repite durante 300 años, porque uno de los dos fundamentos de la dominación, el otro es la fe, el otro es que los españoles trajeron la verdadera fe y liberaron a los indígenas de las fes diabólicas porque no creían que la religión indígena no existiera, sino que era una fe, una religión del diablo. Entonces, la primera legitimación es que liberaron a los indígenas del influjo del diablo y la segunda fuente de legitimidad de la dominación es la entrega de la soberanía que hace Moctezuma a Cortés el 8 de noviembre de 1519, cosa que, por cierto, tampoco ocurrió. Salud. Si tú lees los pasquines de campaña de 1828, cuando Guerrero es el candidato popular, Guerrero es, sin ningún género de duda, mulato. Afromexicano. ¿Sí? Mulato, de pelo crespo, tez muy morena, nariz muy prominente, y con el hablar de la montaña. Lo tildaban de analfabeta. Entonces te decía, si tú lees los pasquines de la derecha de 1828, cuando Guerrero es el candidato popular, Son los de hoy. son los de hoy, mano. Sí, son los de hoy. Todos los periódicos, el Reforma, el Universal, Excelsior, Aristegui Online, TV Azteca, no, perdón, quería decir el Imparcial y otros. Porque todos los periódicos de 1911 se van contra Maderos y Maderos es un fifí. Ese sí habla muy bonito, extremadamente culto, habla francés, inglés y alemán. ¿Por qué lo atacan igual y con la misma ferocidad y canallería con la que atacaron a Guerrero en 1828 o a López Obrador?
porque amenaza sus privilegios y los va recortando. Y entonces, al amenazar privilegios, estos se extienden y agitan el fantasma ahora del comunismo, ¿no? ¿Cómo sabemos cómo fue la derrota de los españoles y sus aliados, de los españoles y nuestros antepasados, porque también son mis antepasados, las caltecas, huejotzingas y cholultecas, aquí afuerita, bajando las escaleras, ¿sí? Aquí, a esta altura fue donde se cortó la calzada de Tlacopan, y del otro lado, 1 kilómetro más allá, para encajonar, encapsular a los españoles y sus amigos y ponerles, o sea, no los mataban a todos de milagro. De los 1100 que eran, no quedaron ni 300 enteros. ¿Sí? ¿Cómo contamos esa historia? Solo la podemos contar con los relatos de los españoles o la tradición oral de viejitos que se la contaron a los padres de San Francisco 50 años después. Ninguno de los mexicas, de los tecpanecas, de los acólogas, de los ochimilcas, que estuvo aquí en las canoas asaetando o flechando a los españoles y sus amigos, ninguno contó la historia. Ni uno. ¿Cómo se le ocurrió a Cuitláhuac? Porque a mí no me queda ni la menor duda de que se trató de un plan perfectamente establecido y no de una casualidad, como dicen los libros. ¿Cómo demuestro que fue un plan perfectamente establecido por el alto mando mexica? Pues compren mi libro, La batalla por Tenochtitlan. ¿Cómo nos quitamos la idea de que somos un pueblo vencido, dominado? ¿Cómo combatimos la ideología priista? Fíjense ustedes, a lo mejor ni se habían dado cuenta, pero la idea del mexicano bastardo, cito textualmente a Octavio Paz, el mexicano hijo de la chingada, en tanto hijo de la madre mexica violada por el padre español, donde la primera acepción de chingada es violada, ¿sí? El mexicano hijo de la chingada, bastardo, oscilante y un montón más de tonterías que son ideología priista, tiene 2 libros fundamentales que casualmente a muchos nos gustaron, sobre todo el segundo que voy a mencionar. Nos gustaron mucho y los leíamos de manera obligatoria en la educación media. Hablo del Laberinto de la Soledad de Octavio Paz y de La visión de los vencidos de Miguel León Portilla. De la misma manera que nuestro primer acercamiento directo a los libros de la Revolución era en educación media y también era lo que nos metía a la SEP, Los de Abajo de Mariano Azuela, que es una visión clasista, racista y elitista de la Revolución. ¿Por qué nos daban a leer El Laberinto de la Soledad, La visión de los vencidos o Los de Abajo? Porque cuando creíamos que nos entendíamos y que nos convertíamos en rebeldes y nos sentíamos muy mexicanos, en realidad era esa mexicanidad y una sola forma de ser mexicano y no múltiple y diversa a la que nos estaban metiendo. Otra vez estamos pensando, descendemos de los héroes mexica, ¿sí? ¿Por qué no rescatamos más los 300 años de rebeliones? ¿Por qué no nos identificamos más con los huachichiles y los zacatecos que nunca fueron vencidos militarmente y a los que la corona española, ante los cuales la corona española tuvo que ceder y darles lo que querían? ¿Por qué no nos identificamos más con los huachichiles y los zacatecos que con los mexicas? ¿Por qué no nos identificamos más con los mayas yucatecos que resistieron durante los 300 años de la colonia, que lanzaron algunas de las rebeliones más legendarias como la de Jacinto Canec y que luego se volvieron a rebelar contra el despojo en 1848 y duraron más de 50 años en guerra contra el Estado liberal? Y luego lanzaron en el siglo XX el primer gran experimento socialista de México, ¿sí? Bueno, el segundo, el primero es la Comuna de Morelos de Zapata. Llamémosle así. Pero si hacemos de la Comuna de Morelos de Zapata el primer experimento socialista, el segundo es el del Partido Socialista del Sureste en Yucatán. ¿Por qué no nos identificamos con esos mayas? Muchos de ellos siguen hablando maya yucateco y se visten orgullosamente, las mujeres de terno, los hombres de guayabera y guarache. ¿Y por qué reiteramos la identificación con Cuitláhuac y Cuauhtémoc, que es de lo que hemos hablado? Porque fue derrotado Cuauhtémoc.
Los huachichiles, los mayas, los coras, no. ¿Por qué nos identificamos? Porque es por esta tradición ideológica que funda Hernán Cortés. A ver si nos la quitamos dentro. Mira, Jorge, si yo quisiera algo con esto es, primero, demostrar que somos lo que queremos ser y no lo que nos enseñaron a ser, que nuestros valores los construimos nosotros, que nuestra historia es de orgullo y es múltiple, y sobre todo, que somos un pueblo múltiple y diverso. ¿Qué valores querría yo insuflar con nuestra historia? Pues 3 palabrotas, por manidas que estén: libertad, igualdad, fraternidad. Qué hermosísimo. O como dirían los hermanos zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos. Democracia, libertad, justicia, dicen ellos. Muchísimas gracias. Bueno, te invito a que vayamos al metro para que vayamos recorriendo esta línea 2, donde pasamos por el Zócalo, todo eso, y veamos todas las maravillas que hay ahí. Sigamos platicando. ¿Te late? Gracias, amigo. Por aquí, muy cerca de aquí, estaba el puente sobre el río Churubusco, que estaba a 500 metros, sigue estando a 500 metros del convento de San Mateo de Churubusco, que fue un escenario importante en la guerra contra los gringos en 1847, y por eso esta estación lleva el nombre de General Anaya. La línea azul recorre 2 de las calles más viejas de América: la calzada de Tlalpan y la calzada de Tlacopan. Son el recorrido de la calzada prehispánica, que aquí viene, que luego fue el camino viejo a Cuernavaca, y aquí justo donde ahora está el CNA, el Centro Nacional de las Artes, aquí bajaban las aguas que venían del lago de Xochimilco, se encontraban con el río de Churubusco. Estamos cruzando sobre el río de Churubusco. Los chilangos de ahora no imaginamos que este era el río más caudaloso de la cuenca, un río que tenía que cruzarse por puente, no se podía cruzar a pie, con un enorme caudal de agua, sobre todo en verano. Y este puente y el puente sobre la actual Avenida Los Insurgentes eran los únicos 2 puentes que vinculaban al sur de la cuenca. Entonces, y por aquí seguía la calzada después de cruzar el río de Churubusco. Entonces, cada una de las estaciones de esta línea tiene una vieja historia, o recupera una vieja historia. Por ejemplo, esta que es la segunda, Ermita, aquí se vinculaba con la calzada Ermita Iztapalapa, que era como una línea transversal de la calzada de Tlalpan, que comunicaba con Iztapalapa y con los pueblos chinamperos hasta Chalco, y que salía de Mexicalcingo, que son 2 estaciones de metro para allá, sobre la otra línea, la verde, ¿sí? la línea 12, y que era donde terminaba la península de Iztapalapa, una península que separaba el lago de Texcoco, salado, hacia el norte, y el lago de Xochimilco, dulce, hacia el sur. Y en medio de los 2 lagos, la península de Iztapalapa. Entonces pasamos la calzada Ermita, la estación Ermita, que era donde estaba la vieja ermita y donde se encontraban las 2 calzadas, y seguimos recorriendo por la vieja calzada prehispánica, que ahora es una de las avenidas más importantes de México, ¿no? Esa es historia. O sea, la gente que transita en la línea 2 está transitando todo el día por historia, todo, ¿no? Todos están pasando por todas las partes de la historia. Estamos aquí ya a partir del Metro Portales, donde hay algunas de las mejores menuderías de la Ciudad de México y donde vivía don Carlos Monsiváis con sus millones de gatos. Aquí en Portales ya estamos literalmente sobre el lago. Allá, todo este recorrido desde aquí hasta San Antonio Abad
ya es el recorrido sobre el lago de Texcoco. Es decir, la calzada de piedra prehispánica es sobre la cual se construyó luego la calzada de Tlalpan colonial, y hoy pues sigue llamándose como se llamaba, calzada de Tlalpan, con el lago a los dos lados. Debe ser una cosa bellísima ver de poder ver, ¿no? Sí, ¿no? Y, aquí, por ejemplo, la siguiente estación es el embarcadero de Nativitas. Uno de los embarcaderos a los que ya desecado casi todo el lago, seguían llegando los canales que venían desde Chalco, Xochimilco, a surtir a la Ciudad de México. Aquí había hablando de los pulques, aquí había una aduana pulquera, ¿no? En Nativitas, ¿no? Una famosa aduana pulquera. Sí, aunque la más famosa está muy cerca de Tlatelolco ahora, en Peralvillo. Sí, la de Peralvillo, esa era la aduana del pulque. Porque casi todo el pulque llegaba a la Ciudad de México procedente de lo que hoy se llama Estado de Hidalgo, o sea, de la zona noreste, o sea, o hacia el noreste de la ciudad, o hacia el este de la ciudad, y entonces el pulque, en realidad, casi todo llegaba por allá. Pero aquí había también una aduana. ¿Sí? La línea verde, la 3, tiene más nombres o sea, pasa por más calles rebautizadas con nombres de héroes patrios. Quizá porque esta todavía recupera mucho de los viejos nombres, ¿no? De los lugares o por los que pasa ahora la línea, ¿no? Como te dije, Ermita, General Anaya, que debía ser Churubusco, el pueblo de Churubusco, ¿no? Y luego estos lugares hacia donde estas colonias hacia las que se expandió la ciudad después de la Revolución Mexicana. Digamos que la Buenos Aires, la Obrera, la Doctores, aquí hacia la Vértiz Narvarte, que es la que estamos cruzando ahorita, son urbanizaciones posteriores a los años 20 del siglo XX y hasta los años 30, 40, ¿no? La del Valle, que es lo más al sur, todavía es en los años 30, 40 de este momento de expansión. A partir de la calzada de Tlalpan y hacia el oriente, toda la ciudad se construye sobre el lecho del lago de Texcoco. Es decir, aquí seguimos sobre la calzada que está bordeando los lagos, ¿sí? Hay lago a la izquierda, lago a la derecha, sobre la calzada de piedra, y todo el resto de la ciudad y de la zona conurbada, desde aquí hasta la salida a Puebla, Chimalhuacán, está construida sobre el lecho del lago. Esa canción de Chava Flores, de nuestro gran poeta urbano, que va contando las estaciones del metro, dice: ahí viene el metro, qué grandote, rapidote y segurote, qué deferencia del camión de mi compadre Filemón que va al panteón, ¿sí? Esa, que cuenta las estaciones de la línea azul, de la línea 2, ¿sí? Que son Tacuba, Cuitláhuac, Huapotla, Colegio Militar y Normal. Luego fue retomada por otro poeta urbano, madrileño, Joaquín Sabina, que canta también al metro: Tirso de Molina Sol, Gran Vía, Tribunal, y que si no conoces el metro de Madrid, pues no sabes de qué te está hablando el tipo, ¿no? Pero es lo mismo de lo que te habla aquí. Rodrigo, con Valderas, con el metro Valderas. Pero ese es en la línea rosa. Y es una sola estación. El aniversario de Tenochtitlan es un buen reto porque se discutió muy seriamente hace 2 años. Claro. Sobre si era 1321 o 1325. En realidad, Tenochtitlan, el islote, tiene ocupación teochichimeca, o sea, de nahuatlatos venidos del norte, desde por lo menos 100 años antes. O sea, hay restos de teochichimecas, es decir, de nahuas, desde por lo menos 100 años antes de 1320-25, según los descubrimientos arqueológicos y antropológicos. La fecha discutida, 1321-1325, es la fecha mítica, la que dicen las fuentes en las que llegaron los sacerdotes y encontraron el águila sobre el nopal, pero es un mito que está en las recopilaciones míticas, ¿no? Es como cuando dicen: la ciudad de Roma se funda cuando una loba amamanta a 2 gemelos, ¿no? No, bueno, la ciudad se había fundado antes, en la realidad,
pero son las fundaciones míticas de las grandes ciudades. Ahora, el mito dice, en efecto, según la tradición, 1325 y no 1321 como quiso nuestro gobierno. Aunque ya se partió del gobierno, ahí sí hay que decir que el mito dice 1325. Justo el tren entra, se vuelve subterráneo donde empezaba el islote. O sea, aquí entramos ya al viejo islote Tenochtitlan, de México Tenochtitlan, dejando atrás la cuenca del lago de Texcoco. Las excavaciones de la línea 2, como cruzan el corazón de la Gran Tenochtitlan, permitieron el rescate de una gran cantidad de restos arqueológicos. A los arquitectos, a los diseñadores del metro, se les ocurrió la gran idea, aquí en la estación Pino Suárez del metro, de hacer la estación en torno a la pirámide de Hécatl, que estaba fuera del recinto sagrado. Si ya estamos en Tenochtitlan, en el islote, pero no aún en el recinto sagrado, y había un oratorio. El emblema de la estación Pino Suárez no es, como podría haber sido, el rostro, la cara, la silueta de don José María, el vicepresidente mártir asesinado junto con Madero en 1913, y que le da el nombre a la estación, sino que la señal de Pino Suárez, ahí está, es el templo de Hécatl, que es este que vamos a encontrar aquí. Y que, insisto, como que hay como una construcción de la estación del metro que desde el principio se concibe como un entronque fundamental. Estamos hablando de la línea azul para entrar a la línea rosa, en la línea 1, el entronque fundamental de la línea 1 y la línea 2, en torno al adoratorio de Hécatl, que es la deidad del viento, o, según otros, alguna advocación de Quetzalcóatl. Hay quien le llama Quetzalcóatl Hécatl. Y que, mira, le está pegando el sol potente, ¿eh? Sí, se ve bellísimo. Nos estaba esperando, amigo. Entonces me decías que esto es de lo poco que tenemos del posclásico. Del posclásico tardío. Es decir, de la época mexica, hay muy pocas estructuras arqueológicas porque los centros de poder prehispánicos, en el momento de la llegada o de la irrupción española, se convierten en las ciudades posthispánicas o españolas. La Ciudad de México, la actual Ciudad de México, ahorita que salgamos a la superficie, está construida sobre la vieja México Tenochtitlan. La traza española abarca por completo el recinto sagrado y partes centrales de los barrios viejos de Tenochtitlan, y sobre ellos se construye la ciudad española. Igual que sobre Cholula se construye la iglesia de la Virgen de los Remedios, y así por el estilo. La mayoría de las zonas arqueológicas, llamémosle de 5 estrellas, son de ciudades del clásico que ya habían sido abandonadas a la llegada de los españoles y que ya no estaban ocupadas. Teotihuacán, Monte Albán, Tajín, Chichén Itzá, Uxmal, ya no estaban habitadas, y por eso luego se pudieron rescatar y reconstruir. Tenochtitlan es irrescatable. Y de los pocos restos arqueológicos de Tenochtitlan está el templo de Hécatl o adoratorio de Hécatl, que se encontró bajo la superficie a la hora de construir la línea 2. Se sabía de su existencia, como de muchas otras, pero a la hora de derribarlo de arriba, se permite reconstruir y hacer de este templo de Hécatl el símbolo de la estación Pino Suárez. El símbolo de la estación Pino Suárez no es la efigie de don José María, el vicepresidente mártir de Madero, sino este pequeño adoratorio de Hécatl que, efectivamente, comparado con las magnas construcciones del recinto sagrado, es una cosa pequeña, pero es de lo poco que queda realmente de la época mexica. ¿Sí? Que no se nos olvide que la pirámide de Hécatl estamos bajo tierra. ¿Sí? Es decir, que se construyó encima de la vieja ciudad prehispánica, y eso, ahorita que salgamos a la superficie de la nueva ciudad, nos recuerda que prácticamente no hay restos arqueológicos
No hay ninguna gran ciudad del posclásico tardío. Las ciudades que estaban habitadas cuando llegaron los españoles desaparecieron porque sobre ellas se construyeron las ciudades españoles. Las grandes ruinas arqueológicas son de ciudades que ya estaban deshabitadas a la llegada de los españoles. Chichén Itzá, Teotihuacán, Uxmal, Xochicalco, Tajín, la que quieras, eran ciudades que ya habían sido abandonadas. Del posclásico tenemos muy pocos restos arqueológicos. Uno de ellos, ¿me quedó Jorge? Es este. El adoptado de Hécatl, de los mexicas.